han estado escuchando sobre esto del intercambio au pair y aunque suena interesante no saben exactamente de qué se trata. Si vamos a entrar de lleno en el tema, creo que lo mejor es que comencemos por definirlo. En palabras simples, un au pair es una persona extranjera que se ocupa de los niños en una familia y también se ocupa de ciertas labores en el hogar. A cambio de esto, es acogida como miembro de dicha familia, se le paga una mesada semanal o mensual y también se le apoya con el aprendizaje de un segundo idioma. Bien, ahí tenemos una información bastante general que en realidad no nos dice mucho, pero sí tenemos varias palabras claves con las que podemos entender un poco mejor de qué se trata esto. Primero dije que es una persona extranjera. Con esto me refiero a algo obvio. Tú, como au pair, vas a buscar una familia en otro país, en una cultura distinta a la tuya. Los destinos más comunes son países como Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamarca. También se buscan au pairs en China, en Estados Unidos, en Canadá. Realmente hay muchas opciones. Es importante saber que ser au pair implica un choque cultural muy grande e inevitable para que hay que estar preparados psicológicamente. De vuelta a nuestra definición, la segunda palabra clave que mencioné fue niños. Las familias que buscan au pairs no lo hacen porque ellos sean bondadosos de corazón y quieran brindar oportunidades de estudio a los jóvenes del mundo. No, ellos en realidad necesitan y quieren a alguien que esté allí para sus niños, sea cual sea la razón. Algunos tienen trabajos con horarios fuertes, otros simplemente quieren tener más tiempo para ellos, digamos, para los padres, para la pareja o para sí mismos. Hago énfasis en esto porque es algo que realmente a mí me costó entender. Yo no decidí ser au pair porque quería cuidar niños. Si eso hubiese sido la razón, realmente podría haberme quedado en mi país porque allá hay niños de sobra que puedo cuidar. Sea cual sea la verdadera razón por la que decides ser au pair, es importante que sepas que los niños van a ser una parte muy importante de tu vida y de tu trabajo. Y tienes que darle prioridad en muchas ocasiones. Simplemente tienes que estar dispuesto a ello. Si de entrada no te gustan los niños, te puedo decir de una vez que quizás esto no sea para ti. Como tercer punto tenemos las labores. Sí, tu responsabilidad son los niños, pero ellos vienen en un paquete junto con otras responsabilidades que se derivan de ellos. Tú eres responsable por el lavado, secado, planchado y organización de su ropa. En muchos casos también tienes que cocinar para ellos y también puede pasar que entre tus labores esté limpiar sus cuartos y sus baños. Por supuesto, tu cuarto, tu baño y tu ropa también son tu responsabilidad. Más allá de eso no es mucho lo que tienes que hacer, aunque sí se espera de ti que mantengas los espacios comunes con un cierto nivel de orden y limpieza. Es decir, no tienes que limpiar toda la casa y bajo ningún concepto tienes que limpiar el cuarto y el baño de los padres, pero sí se espera, por ejemplo, que después de la comida limpies las superficies de la cocina o que si los niños juegan en la sala, pases de vez en cuando la aspiradora por el piso de la sala. El cuarto punto clave de mi definición fue miembro de la familia. Desde el momento en que comiences a buscar información sobre el intercambio au pair, te van a decir que tú vas a ser acogido como miembro de la familia que te recibe. De hecho, este es un punto que está estipulado en la mayoría de los contratos que se firman. Ese es otro punto que me parece importantísimo aclarar porque a mi parecer genera mucha confusión. El hecho de formar parte de la familia no se refiere al ámbito emotivo. No significa que desde el momento en que llegues ellos te van a querer y te van a amar y te van a dar muchos abrazos y besos y regalos. Esto se refiere más que todo al hecho de que la familia debe asegurarse de que tú te sientas como en casa, de que te sientas tan a gusto como cualquier otro miembro de la familia. Lo más importante es que tengas presente que también puedes acudir a ellos cuando tengas un problema, una duda, incluso cuando te enfermes. Aunque, como dije antes, no necesariamente va a haber un lazo emocional entre ustedes desde el principio, ellos van a estar más que dispuestos a ayudarte y apoyarte. Ciertamente no son tu verdadera familia, pero ellos están conscientes de que son la familia más cercana que tienes en el momento. Además, solo por el hecho de que te hayan abierto las puertas de su hogar, puedes estar seguro de que les importas. Como quinto punto tenemos uno muy importante. Sé que todos estaban esperando que llegara hasta acá. Y es la mesada. A cambio de tu arduo trabajo con los niños y en la casa, la familia te va a aportar una mesada semanal o mensual cuyo monto va a estar estipulado en un contrato. El valor de esta mesada varía de país en país y, por cierto, voy a hacer un video sobre eso, pero les puedo decir, por ejemplo, que en Alemania las familias deben pagar un mínimo de 260 euros mensuales. ¿Cómo lo digo? No es mucho.
Antes de venir yo pensaba que era bastante y que iba a poder hacer muchas cosas con ese dinero. Estando aquí me doy cuenta de que no es así. Como dicen por allí, es algo simbólico. Muchas personas se van como au pair con la idea de ahorrar dinero y llevárselo de regreso a su casa. Pero para hacer eso tienes que renunciar a muchas cosas como viajar, comprar, salir. Y si tú quieres viajar, comprar, salir, entonces tienes que saber que no es mucho lo que vas a poder ahorrar. Mi recomendación es que no te traces metas de ahorro tan altas y que te permitas disfrutar con lo que tienes. Si hay algo para lo que tú quieres ahorrar, más bien piensa en qué puedes hacer después o en paralelo para obtener ese dinero. Pero tu mesada, disfrútala. Viaja, conoce, cómprate las cosas que necesites, date un gusto, permítete tener un hobby. A fin de cuentas, estás en otro país, en otro continente y eso tienes que aprovecharlo al máximo. Finalmente, y no menos importante, de hecho creo que es lo más importante, está el aprendizaje del idioma. En mi caso, y en la mayoría de los casos con los que me he encontrado, esta es la razón principal que mueve a alguien a hacer un año de au pair. No hay mejor manera de aprender un idioma que viviendo en un país donde se hable ese idioma. Mejor todavía si vives inmerso en la cultura de ese país y te ves forzado todos los días a comunicarte con los demás en esa otra lengua. Hay dos cosas importantes que debo decir sobre este punto. Primero, trata en la medida de lo posible de irte con una base sólida del idioma. Te preguntarás, Victoria, ¿para qué me voy a meter en un curso aquí si la idea es ir para allá a aprender? Ok, es verdad, tú vienes para aprender, pero créeme que venir desde cero solo te va a hacer las cosas más difíciles. Los primeros meses con la familia son los que más comunicación requieren. No tienes que hablar fluido, pero sí ayuda si ya conoces el lenguaje básico. Lo segundo es que no pierdas de vista esa meta que tú tienes con el idioma. Es posible que salgan muchas cosas en el camino que te distraerán de esa meta, pero no te dejes, tenlo siempre presente para que tú al final de tu año puedas decir que lograste tu meta, que llegaste al punto que querías llegar y que hiciste una excelente inversión de tu tiempo. Y ahí tienen mi definición realista de lo que es ser au pair. Espero que con esos puntos en mente estén mejor preparados para emprender ese viaje. Y más todavía espero que se queden conmigo en mi nuevo canal. Muchas de las cosas que les comenté aquí las voy a explicar más a fondo en mis próximos videos. No olviden darle like, suscribirse y dejarme su opinión en los comentarios. ¡Tschüss!